y el que también desarrolla sus proyectos, yo creo que con gran pasión y con un gran sentido de la memoria, con una especie de mirada telúrica, a veces vinculada con Juan Rulfo, es nuestro invitado de ahora, que es Miguel Carcasona, escritor nacido en Sangarrén, que antaño que era monegrino casi, ¿no? Sí, sí, bueno, es comarca de Monegros y geográficamente pues Monegros o ya en ese límite, digamos, ¿no? Pero y de alguna manera podríamos decir que eso es un poco el territorio, ese territorio de la memoria que aparece en tu libro Esquirles en el espejo, que ha sido galardonado con el premio Isabel de Portugal. Es el lugar geográfico, Sangarrén en general, como digo en el prefacio, pues todo lo que la llanura que se extiende al sur de Huesca y que tiene como referente la Sierra de Guara. Exactamente, bueno, y de aquí hablas también mucho de ese espacio que yo no sé casi lo que es la Hoya de Huesca, que es un espacio realmente muy fascinante, ¿no? Bueno, la Hoya geográficamente, pues yo lo considero todo lo que va prácticamente de Guara a la Sierra de Alcubierre, ¿no? Que sería los Monegros puramente dicho, ¿no? Bueno, que además aquí vuelves un poco también a ese territorio, sobre todo a través del último cuento, a través de la figura de Eric Blair, más conocido como George Orwell, ¿no? Sí, sí, bueno, el libro ya ves que tiene diferentes personajes, diferentes protagonistas, diferentes edades, y una de las visiones que quería enmarcar es la de la gente extranjera o ajena al territorio que llega y bueno, lo describe en cierto modo, ha pasado por ahí, ¿no? Él vendría a ser pues el arquetipo, pues por muchas razones, de ese personaje, ¿no? Pero bueno, es también, digamos, una persona que se queda como muy fascinado con Perdiguera, con Monflorite, con toda esa zona, ¿no? Sí, bueno, casi le doy un aire más de viajero romántico, realmente, romántico, ¿no? Más que de hablar de la casi digamos, de su presencia en la Guerra Civil. Hay varios, digamos, ambientes, ¿no? Primero hay un ambiente de infancia que anda por ahí, ¿no? ¿Te marcó a ti mucho la infancia? ¿Ha sido, digamos, una especie de factoría de relatos o no? Bueno, sí, en parte sí. Realmente el libro está estructurado pues, de modo que abarque desde la infancia hasta la vejez. Exacto, sí. De modo que cada protagonista viene a ser pues, casi un arquetipo de una edad determinada, ¿no? Con toda la problemática o lo que suele suceder en esa edad determinada. Bueno, hay un cuento muy típico de la niñez, muy bonito, que es el niño que de repente ve cómo viene su tío, del que casi no... Su tío abuelo, creo que es en realidad, le va a usurpar casi su habitación durante una noche y de repente también tiene una escena preciosa y esa especie de sorpresa final, ¿no? Sí, bueno, pues es el tío que viene de Francia, El tío de América que se dice un poco, ¿no? Más o menos, ¿no? En este caso, pues bueno, lo sitúo en el tardofranquismo y vendría a significar pues el aire diferente, por un lado de... no sé decir de libertad o de qué, pero bueno, el tío evoca por un lado lo antiguo, pero a la vez lo moderno, en ese aspecto tiene las cosas. Y el niño, pues claro, descubre cosas de sí mismo, de su familia, y a su vez, al final, recibe un regalo que la verdad es que él en ese momento no acaba de entender, pero que probablemente con el tiempo sí entenderá. Y bueno, podemos decir, casi desvelando un poquito, que casi nos había hecho acreedor a ese regalo, ¿eh? Sí, porque era un poco desconfiado ese tío, ¿no? Hay otro cuento precioso, a mí uno de los que más me ha gustado, que es El espejo impasible, que es una historia pues muy relacionada con la guerra civil, muy relacionada incluso pues casi con momentos del nazismo. Es una historia como muy fascinante. ¿Tiene un sustrato real o ha sido toda una invención? No, ese es probablemente el que menos sustrato real o menos anécdota autobiográfica o biográfica en general tenga, ¿no? Es prácticamente una historia inventada. Yo creo que el 100% los lugares geográficos no existen y algún personaje que se cuela de Strangis ya casi como un juego existe. Y en el fondo también es como una historia de amor aplazada, ¿no? Sí. Bueno, tiene varios niveles de lectura, pues desde lo que dices, que si lo desvelamos todo, ¿no? No, pero... no, todo no, porque es el texto casi más largo del libro. Y luego tienes un texto que me parece muy interesante, que es La olla desollada. Es un texto, bueno, pues también muy telúrico, muy vinculado a la tierra, con muchas sorpresas. Sí, ese quizás es el que más material autobiográfico tenga. No es que esté contando mi vida, digamos, pero sí muchas anécdotas de ciertos momentos que pasaron, incluidos personajes reales, como pues, Lafita, por ejemplo, el jugador, el padre de Lafita de ahora, actual, ¿no? Lafita, que es de Sangarrén. Bueno, el abuelo del actual Ángel Lafita es de Sangarrén y es de Lafita. Y que era un jugador, además, que parecía que estaba llamado a ser, pues no sé, era un jugador de una delicadeza, de una finura. Yo me acuerdo cuando llegué a Zaragoza, pues no sé, a finales de los 70 y luego a principios de los 80 parecía que iba a ser un jugador, pues que iba a ser, digamos,
un cani, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. De hecho, una portada de periódico que nombro ahí es real. Yo la recuerdo, aquello de la fita, oro en conserva, o una cosa así, era en el Zaragoza Deportiva. O sea, prometía mucho. Bueno, y de hecho tuvo su cierto éxito, jugó en el Zaragoza, jugó en Primera División. A lo mejor no llegó pues a lo que quizás esperaba, pero está muy bien. Oye, y hay otro cuento que es el cuento, yo creo que más donde se te ve claramente tu relación con Juan Rulfo, ¿no? Parece que hay casi, no te diré que un homenaje explícito, pero se ve que ese mundo tan oscuro, pero a la vez tan mágico, pero a la vez tan vinculado al territorio más íntimo, anda por ahí, ¿no? Sí, bueno, Rulfo es uno de mis referentes, sobre todo el Rulfo del Llano en Llamas. Curiosamente me interesa más el Llano en Llamas que Pedro Páramo. Entonces, en parte lo que yo quería... El Llano en Llamas, perdón, que es el libro de cuentos, el libro de la cuentos, novela. Sí. A mí me parece que el Llano en Llamas es literatura descarnada, es decir, le ha quitado la piel, desollada, perdón, le ha quitado la piel y es literatura en carne viva, ¿no? Entonces, el tipo de lenguaje rulfiano... En principio la idea que me hubiera gustado quizás más, por eso es el rato que más cariño le tengo, es importar esa fuerza del lenguaje rulfiano mexicano a lo que sería el lenguaje orcense o la forma de expresión de orcense, que yo creo que en ese relato es donde más me acerco, ¿no? En otros quizás pues ya derivo hacia otro tipo de sintaxis, de forma de expresión. Oye, los cuentos son muy diferentes, pero ¿cómo entiendes tú el cuento? ¿Cómo te gusta a ti el cuento? ¿Qué tipo de cuento te gusta? Pues bueno... Porque bueno, sabes que hay escritores de cuentos y hay cuentistas, ¿no? Kafka, Borges, Poe y por supuesto seguramente Juan Rulfo en el Llano en Llamas. Pues por eso, hombre, evidentemente te digo, Juan Rulfo es quizás mi referente principal, pero yo soy muy abierto. Me gusta Juan Rulfo, me gusta Carlos Castán, me gusta Danilo Kiss, son visiones completamente... Es un libro espléndido de Danilo Kiss. Sí, y Una tumba para Boris Davidovich me parece una maravilla auténtica, ¿no? Y bueno, pues Danilo Kiss, que es muy borgiano en el fondo, sobre todo en ese libro, Carlos Castán, que es muy poético, Rulfo, que es otro tipo de poesía, pero mucho más descarnado. Realmente me llegan todos, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo también soy una síntesis de todo eso, sin llegar a esos Miguel, niveles. Que haya muchísima suerte con el libro, que encuentres un montón de lectores para estas sensibilidades tan variadas